Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Bedoya y hoy les presento este nuevo capítulo del podcast de Lecturas Fundamentales de Psicoanálisis. La pregunta que hoy vamos a trabajar es la siguiente. ¿Qué lugar para lo simbólico en la clínica lacaniana? Para la interlocución contamos con Marcela Ospina y juntos trabajaremos para transmitir el resultado de una investigación acerca de lo simbólico y su lugar en la clínica lacaniana. Marcela, ¿qué tal? Te saludo y cuéntale a nuestros oyentes cómo vas a abordar el tema del podcast. Hola Felipe, un saludo para ti y para quienes nos escuchan. Bueno, te cuento que será todo un reto contestar esta pregunta, no es tan sencillo. Y como es necesario en psicoanálisis, pues me toca ir por partes porque hay que aclarar primero qué es lo simbólico, hay que hablar un poco acerca de cómo se constituye y de su relación con lo inconsciente. Me parece que podemos empezar por tomar la topología del nudo borromeo como punto de apoyo para mostrar que lo simbólico, lo podemos ver aquí en este círculo rojo, es uno de los tres registros. Tenemos también ahí en verde el registro imaginario y en azul el registro real. Y en el otro nudo borromeo que está en blanco y negro, tenemos que lo inconsciente, ¿cierto? Es esta lineecita, o sea, se puede ubicar en esta lineecita que va entrando acá y va rodeando ese registro simbólico y entra por las intersecciones con los otros dos, el registro real y el imaginario. Entonces, ubicado este registro en el nudo borromeo, pues tratemos de aclarar un poco qué es el registro simbólico. Bueno, supongamos que uno piense que el registro simbólico es todo lo que decimos. Y no es tan errado pensarlo así en un principio. Es como una primera manera de aproximarse, pero sobre la cual hay que hacer precisiones porque no todo lo que decimos es lo simbólico, ya que cuando hablamos nos ubicamos de diferentes formas frente a nuestro decir, ¿cierto? Bien podemos, como sujeto real que hablamos, situarnos desde lo imaginario, es decir, desde el yo. Por ejemplo, cuando hablamos sobre lo que somos, no sé, eh, se me ocurre cualquier ejemplo, soy cantante, ¿cierto? O lo que fuimos, por decir, fui una mala cantante. O si pensamos en lo que quisiéramos ser o lo que queremos ser, diríamos, pues como en ese mismo ejemplo, pues entonces quiero ser una buena cantante. En cambio, es diferente cuando nos situamos desde lo simbólico y nos preguntamos algo, ¿cierto? Cuando creemos o no en algo o ponemos en duda nuestro saber. Si seguimos nuestro ejemplo, pues sería algo como, ¿qué me llevó al canto? Entonces, la pregunta marca la posición subjetiva. Pero bueno, por eso te decía que hay que ir por partes porque aquí entonces va a ser necesario distinguir dos aspectos de la posición subjetiva, ¿cierto? El primero sería el lugar a donde puede llegar el sujeto, es decir, en la enunciación o en el enunciado, ¿cierto? Y segundo, que en cada uno de estos, o sea, en la enunciación y en el enunciado, su posición sea activa, pasiva o media respecto al verbo que expresa la acción. Entonces, lo que llamamos sujeto se refiere al sujeto en el registro simbólico, es decir, al sujeto que en su enunciación o enunciado se pregunta, duda, sabe y lo hace de forma activa, pasiva o media respecto al verbo. ¿Y por qué elegir esta manera, Marcela? ¿Qué te cuento? Pues pensando un poco en la clínica, o sea, en la escucha analítica, en el análisis, en la presentación de casos, sobre todo, en donde he encontrado una inconsistencia en lo que se dice actualmente respecto a la lectura que yo he podido hacer de Lacan. Yo escucho que hoy se habla de clínica de lo real, se dice que Lacan tachó lo simbólico en su última enseñanza, y a mi modo de leer, pues yo no encuentro hasta el momento tal tachadura o ni siquiera cómo entender la expresión clínica de lo real dentro de lo que se destaca en la enseñanza de Lacan. Es decir,
la importancia clínica y teórica de cada uno de los tres registros, ¿cierto? Tal como aparecen en el nudo Borromeo que veíamos ahora. Entonces, sí, me pregunto, ¿qué se nombra hoy como psicoanálisis de orientación lacaniana y sobre qué se soporta este tremendo y segundo esfuerzo de aterrar lo simbólico? Aterrar lo simbólico. Háblanos más sobre esta expresión. ¿Qué quiere decir aterrar lo simbólico? Que recordé en el seminario 5 las formaciones del inconsciente, cuando Lacan, siguiendo el hilo significante, habla de la palabra aterrar, como echar a tierra, ¿cierto? O bueno, si vamos, digamos, a lo que estoy diciendo, sería enterrar lo simbólico. Eh, Porque vuelve la pregunta, ¿cierto? ¿Qué motiva el esfuerzo de enterrar lo simbólico hoy, otra vez como en la época de Freud? Ah, entiendo. Entonces escogiste la vía de explicación, la vía de explicar lo simbólico en lo que se dice pensando en la escucha clínica. Claro, pues en análisis se habla. Y dijiste algo muy curioso. Lo dejo en el tintero. Lacan siguiendo el hilo significante. ¿Cómo pueden ustedes justificar la existencia en el mundo de lo que llamamos el sujeto? Entremos en materia. Hay varios conceptos por abordar para poder entender lo simbólico, que es nuestro primer paso para responder la pregunta principal: ¿qué lugar para lo simbólico en la clínica lacaniana? Empecemos con el lenguaje para luego seguir con el significante. Ok, partamos entonces de que somos seres hablantes, ¿cierto? De que hablamos, articulamos fonemas que forman palabras y lo que decimos debemos hacerlo pasar por un código común, es decir, pues por nuestra lengua, el idioma español. Lengua que está inscrita en un sistema estructurado que es el lenguaje. Eh, entonces debemos pensar que solo así lo que decimos puede constituirse como un mensaje y ser recibido, entendido pues por alguien que lo escucha. Esto da cuenta de que el lenguaje, tanto como la lengua, están ahí desde antes de nacer, pero el sujeto debe lograr ubicarse dentro del lenguaje y apropiarse de su lengua materna. Eh, el sujeto, dice Lacan, debe ser él mismo un mensaje. Yo daría este ejemplo básico para que logremos un poco entender esto del lenguaje y la constitución de lo simbólico. Si un niño quiere pedir algo, un helado, un dulce, pues debe hacer una selección de las palabras que ha adquirido del otro, ese tesoro de los significantes, y como sujeto ubicarse en una oración que dé cuenta de su deseo, mientras que de forma simultánea debe articular esas palabras para hacerse entender, como cuando un niño dice: papá, quiero un helado. Sin embargo, Marcela, este ejemplo puede dar la impresión de que hablamos para comunicarnos, y en cierta medida lo hacemos. Pero la función del lenguaje es otra. Sí, el lenguaje, dice Lacan, no está hecho para comunicarse, sino para hacer existir al sujeto. Hay una conferencia titulada Breve discurso a los psiquiatras del 10 de noviembre del 67 y ahí Lacan lo dice de este modo. En todo caso, para que ustedes comprendan mi hilito, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Cuando se habla del lenguaje especialmente, uno se cree siempre obligado a ir a lo que es exactamente lo contrario de la experiencia más común. El lenguaje no está hecho para la comunicación. Entonces, el lenguaje sirve para hacer existir al sujeto, ¿cierto? Ese sujeto gramatical índice del sujeto inconsciente. Eh, por eso es que me parece como importante que cuando se habla del registro simbólico diferenciemos entre el lenguaje, la lengua y la palabra, ¿cierto? Es importante tener como estas cosas claras. Y no podremos hacer estas diferencias hoy, pero se deben tener en cuenta. Sigamos ahora con el significante. Entiendo que el término significante considera Lacan fue descubierto por Freud, aunque lo nombró de otras maneras. Lacan pudo contar con el desarrollo de la lingüística
y tomó la concepción del signo lingüístico de Saussure e invirtió los términos, dándole plena importancia al significante y su potencia. Entonces, Saussure propone que la palabra o signo lingüístico se compone de la dualidad significado-significante y Lacan invierte esta fórmula, arriba el significante y debajo el significado. Sí, un significante es lo que no significa nada. O como lo dice Lacan, un significante solo significa algo para otro significante. Bueno, y en la misma conferencia que cité anteriormente lo expresa también de esta manera. Lo cito, un significante es lo que representa un sujeto. ¿Para quién? Justamente no para quién, sino para otro significante. Hasta ahí la cita. Esto quiere decir que muchos de los significantes, más que significar X o Y cosa, simplemente remiten a otro significante. Entonces, tomar el significante bicicleta como medio de transporte es tomar su significado y perder de vista que bicicleta, la palabra completa o uno de sus fonemas, pues puede remitir a otro significante. ¿Sí? Y es cuando nos damos cuenta de que el decir implica la constante elección de significantes y que para articular una oración existe siempre la posibilidad de sustitución de un significante por otro que abre la posibilidad del lapsus. Pero bueno, a veces no le damos mucha importancia al lapsus. Y es que esta sustitución definitivamente es indispensable para entender y escuchar el registro simbólico en lo que se dice. Y entender la escucha en la clínica lacaniana, porque si bien hay otros dos registros, pues los tres deben pasar por la palabra, eh, porque creo que te lo escuché ahorita, te digo, o sea, en consulta lo que tenemos es pues, hablar nosotros o el decir del analizantes como analistas. Pero hay un par de cosas más para primero, pues entender este registro, segundo, cómo el sujeto se introduce en él y tercero, para diferenciar en el registro simbólico la palabra plena de la simple posibilidad de hablar, o sea, del discurso o de la palabra vacía, es decir, del registro imaginario. Pero sin olvidarnos que lo que vehiculiza la palabra es la voz con su tono, es la voz la que sostiene la presencia o ausencia de un significante y cuando decimos voz, pues estamos en el registro real. Veamos la primera, ¿cierto? El significante consta de unidades mínimas, no es necesariamente una palabra articulada, porque las letras, las sílabas, tanto como las palabras, pueden ser también significantes en la medida en que entran en oposición simbólica. Esta oposición simbólica tratemos de explicarla. Me parece que podemos tomar la definición que nos da Saussure de la lengua. Y dice, abro comillas, la lengua es un sistema basado en la oposición psíquica de esas impresiones acústicas. Lo mismo que un tapiz es una obra de arte producida por la oposición visual entre hilos de colores diversos. Cierro comillas. En esta imagen del tapiz, por ejemplo, es la oposición entre los colores, amarillo, rojo, verde y gris, la que permite que exista un paisaje conformado por el sol y las tres montañas. De la misma manera que en una palabra, es la diferencia entre los fonemas lo que crea una palabra. La leeré en sílabas. Paisaje. Y veamos la segunda. Al entrar un significante en oposición simbólica, queda comprometida la doble significación del significante. El blanco es también negro, arriba es también abajo. Lo que quiere decir que la presencia de un significante contiene en ausencia su opuesto. Es lo que nos enseña Freud con el Fordá, ¿cierto? La constitución de lo simbólico se hace sobre el fondo de presencia-ausencia, en parte gracias a la voz, que es evanescente. Escuchemos esta cita de Lacan al respecto del Fordá y la constitución de lo simbólico cuando el niño empieza a articular las primeras suposiciones. Escuchemos. Je vais d'abord vous donner un modèle qui n'est qu'un modèle, le Forda, c'est-à-dire
quelque chose que je n'ai pas besoin d'autrement commenter, à savoir ce moment que nous pouvons considérer comme théoriquement premier de l'introduction du sujet dans le symbolique. Pour autant que c'est dans l'alternance d'un couple signifiant que réside cette introduction, en rapport avec un petit objet quel qu'il soit, disons une bade ou tout aussi bien un petit bout de cordon, quelque chose d'effiloché au bout de la couche, pourvu que cela tienne et que cela puisse être rejeté et ramené. Voici donc l'élément dont il s'agit et dans lequel ce qui s'exprime est quelque chose qui est juste avant l'apparition du S, c'est-à-dire le moment où le S s'interroge par rapport à l'autre en tant que présent ou absent. C'est donc le lieu par lequel le sujet entre à ce niveau dans le symbolique. Que el sujeto entre en lo simbólico quiere decir que entra a ser un significante más de la cadena de los significantes. Esta cadena es lo simbólico inconsciente, porque lo simbólico es en parte un entramado de significantes que constituyen una cadena que se cruza todo el tiempo con la cadena del discurso. Esto lo podemos apreciar en el grafo, que es una de las figuras topológicas utilizadas por Lacan, que nos permite hacernos una idea del movimiento simultáneo de ambas cadenas cuando hablamos. La cadena del discurso es lo que efectivamente decimos y escuchamos, pero vemos que está atravesada por la cadena significante. Este entrecruzamiento, estos dos puntos de cruce en las líneas, es lo que abre la posibilidad del lapsus, del chiste, del equívoco o de lo que Lacan pues llama en su seminario 5 las formaciones del inconsciente. Y siendo el sueño una de estas formaciones, son estos dos puntos de cruce lo que nos permite entender a Freud en la interpretación de los sueños, por ejemplo, cuando habla del sueño como un rebus. Me parece, Marcela, que hay una cita de Freud que es un buen camino para avanzar hacia lo que es bien importante de entender en este registro, la metonimia y la metáfora, teniendo en cuenta además esta cita de Lacan que dice: La primera línea nos representa la cadena significante en tanto que permanece enteramente permeable a los efectos propiamente significantes de la metáfora y de la metonimia, lo cual implica la actualización posible de los efectos significantes en todos los niveles, incluido el nivel fonemático en particular. Lo que Freud nombra como condensación y desplazamiento en el trabajo del sueño nos va a permitir pasar a estos dos conceptos de metonimia y metáfora. Así que vamos a Freud. Continuemos. De la interpretación de los sueños a la metáfora y la metonimia y arrancamos con esta bella cita de Freud leída por Marco. Escuchemos. Los pensamientos del sueño nos resultan comprensibles sin más tan pronto como llegamos a conocerlos. El contenido del sueño nos es dado, por así decir, en una pictografía, cada uno de cuyos signos ha de transferirse al lenguaje de los pensamientos del sueño. Equivocaríamos manifiestamente el camino si quisiésemos leer esos signos según su valor figural en lugar de hacerlo según su referencia signante. Supongamos que me presentan un acertijo en figuras, una casa sobre cuyo tejado puede verse un bote, después una letra aislada, después una silueta humana corriendo cuya cabeza le ha sido cortada, etc. Frente a ello, podría pronunciar este veredicto crítico: tal composición y sus ingredientes no tienen sentido. No hay botes en los tejados de las casas y una persona sin cabeza no puede correr. Además, la persona es más grande que la casa y, si el todo pretende figurar un paisaje, nada tienen que hacer allí las letras sueltas, que por cierto no se encuentran esparcidas por la naturaleza. La apreciación correcta del acertijo solo se obtiene, como es evidente,
cuando en vez de pronunciar tales veredictos contra el todo y sus partes, me empeño en reemplazar cada figura por una sílaba o una palabra que aquella es capaz de figurar en virtud de una referencia cualquiera. Las palabras que así se combinan ya no carecen de sentido, sino que pueden dar por resultado la más bella y significativa sentencia poética. Ahora bien, el sueño es un rebus de esa índole, y nuestros predecesores en el campo de la interpretación de los sueños cometieron el error de juzgar la pictografía como composición pictórica. Este reemplazar cada figura por una sílaba o una palabra es lo que hacemos cuando contamos un sueño, formando, como dice Freud, la más bella y significativa sentencia poética. Es por eso que el sueño es un rebus, un acertijo que esconde lo que se ha inscrito en esa aventura que es la del sujeto. Por eso Lacan, aprovechando los avances en lingüística de su época, puede indicar que desplazamiento y condensación, los mecanismos del trabajo del sueño, pues se corresponden con metáfora y metonimia. Es que es maravilloso. Sigamos entonces con la metonimia, base de la metáfora. En general, metonimia es la forma en que hablamos, decimos una palabra y luego otra. Si formamos una oración y la escribimos, una palabra queda al lado de la otra, formando una cadena. Esta formación requiere de una selección de términos más o menos similares o equivalentes, pues hay más de una palabra para indicar algo y la combinación de las palabras elegidas es lo que va a formar una oración, un sintagma, una secuencia basada en la proximidad o contigüidad que culmina cuando encuentra su sentido. De ahí que se pueda señalar el eje sintagmático en una oración dispuesta de manera horizontal. Veamos un ejemplo de una oración del cuento de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll y ahora será Ana Victoria quien nos presta su voz con la lectura. Y pensar que ayer todo sucedía como de costumbre. Cada una de las palabras seleccionadas, ¿cierto? Y, pensar, que, ayer, etcétera, forman al combinarse una oración que adquiere su pleno sentido con costumbre, ¿sí? Hagamos el ejercicio con la misma oración, pero cambiando la palabra punto de capitón, costumbre. Eh, y pensar que ayer todo sucedía como mi madre quería, ¿cierto? Al hacer la sustitución, hay un cambio en el sentido de la oración, se da un giro diferente a la frase. Entonces, todo sintagma implica una relación de contigüidad y este es el principio de la metonimia. Sin embargo, la metonimia, como la metáfora, también participa, como dice Lacan, de la agudeza o creación de sentido. Dice además, juega con los contextos y los empleos. Se ejerce la dimensión metonímica asociando los elementos ya conservados en el tesoro de las metonimias. Entonces, tendríamos que en la producción de un mensaje, la selección de un término u otro se da en relación paradigmática, es decir, sobre los elementos ausentes que se asocian a la selección por equivalencia, similitud, desigualdad, sinonimia y antonimia. Y es por esta razón precisamente que este eje se considera como simbólico en la medida en que la selección de una palabra o de una letra se hace sobre un fondo de ausencia-presencia y sobre la base de oposición simbólica que rige el lenguaje, Marcela. Así es, Felipe. Sin embargo, si vamos a la poesía, tendríamos que pensar que, a diferencia de la prosa, de donde obtuvimos este ejemplo anterior, donde el sentido de la oración además es sostenido por la palabra costumbre, en la poesía la selección o la equivalencia no es entre palabras, es entre sílabas. Lo podemos apreciar en este poema de Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, compuesto por dos estrofas, cada una de 4 versos, en donde hay una equivalencia entre sílabas que le da cierta musicalidad al poema.
cómo aumenta el cocodrilo el resplandor de su cola, derramando agua del Nilo sobre sus escamas todas. Qué sonrisa tan alegre, qué zarpazos tan sutiles cuando recibe a los peces con mandíbulas gentiles. Estos ejemplos los presento con el fin de entender que en la metonimia y la metáfora estos dos ejes funcionan de manera simultánea, pero no toda creación es metáfora, puesto que la metonimia también participa del efecto creador. Claro, y quien se interese en profundizar en el tema puede consultar esta bibliografía. Por ahora se trata de saber que la metonimia es la base de la metáfora. Ahí les dejamos la tarea. Vamos ahora sí con lo inconsciente en lo simbólico para terminar de poner las bases necesarias para pensar qué lugar para lo simbólico en la clínica lacaniana. Entonces, para pensar el inconsciente en el registro simbólico es preciso entender que esta cadena significante es inconsciente para el sujeto que habla y también los efectos pues, que tiene sobre sí. Tenemos manifestaciones del inconsciente como por ejemplo un lapsus, pero muchas veces no sabemos qué quieren decir. Entonces, si hablamos de inconsciente en este registro, debemos hablar de lo reprimido y más exactamente de significantes reprimidos. Sí, y en varios seminarios Lacan habla de lo reprimido a partir de la obra de Freud y aclara que los reprimidos solo pueden ser significantes, no imágenes ni afectos. Escuchemos esta cita de Lacan para entenderlo. Este es el motor del mecanismo analítico de la represión. Si el sujeto reconociera lo reprimido, estaría obligado a reconocer al mismo tiempo una serie de otras cosas que le resultan propiamente intolerables, lo cual es la fuente de lo reprimido. La represión solo se puede concebir como vinculada a una cadena significante articulada. Y entonces cuando se habla de represión en la neurosis, ¿cómo se puede entender esto? Bueno, creo que lo podemos pensar en términos de estructura, Felipe. La estructura subjetiva es una cadena significante estructurada sobre la cual el sujeto toma posición frente a un significante. Y no es cualquier significante, sino aquel que lo nombra como sujeto. O sea, es un significante privilegiado que nombra al sujeto dentro de la cadena. ¿Y en qué momento ocurre esto? Muy temprano. Y tu pregunta nos hace considerar la estructura del sujeto en relación al lenguaje. Veamos cómo. Debemos pensar que el sujeto llega a un mundo constituido por el lenguaje, pero que haya o no lenguaje, o que el sujeto lo pueda articular, o sea, que pueda hablar, pedir algo, por ejemplo, es diferente a la posición que toma este sujeto frente al lenguaje y la lengua y el significante. Pues es que es la única manera en que podríamos entender que la posición del sujeto en términos de rechazo o aceptación frente a la lengua materna va a determinar su estructura, es decir, su relación con el significante. De ahí que Freud y Lacan digan que en la neurosis se reprimen ciertos significantes, constituyéndose lo inconsciente simbólico. Y en la psicosis, en cambio, hay una forclusión, rechazo del significante, esencialmente de aquel que nombra al sujeto. Y que le da lugar a su existencia en la cadena significante. Yo quisiera agregar algo antes de, no sé, de pensar en concluir, porque yo, por más que leo los últimos seminarios, no encuentro en la enunciación de Lacan alguna intención de derribar lo simbólico. Por ejemplo, en el seminario 22, RSI, en la clase del 15 de abril de 1975, uno encuentra el término el nombre del padre. Lacan habla de interdicción del incesto, en tanto la interdicción o nombre del padre son el agujero de lo simbólico. Es el padre como nombrante, es la ley de la simbolización tal cual aparece en los primeros seminarios.
La simbolización como fundamento para lograr el establecimiento de una diferencia radical del significante que nombra al sujeto entre otros significantes, como decías ahora, Marcela. Sí, y dice Lacan, por ejemplo, en el seminario 23, el Sintón, que el lenguaje come lo real, es decir, hace agujero en lo real en la medida en que lo simboliza. Y dice que el agujero corresponde a la naturaleza misma de lo simbólico, donde Lacan reconoce como Freud lo reprimido, o sea, los significantes reprimidos. Te das cuenta que hay que tomar lo simbólico y la simbolización como dos conceptos separados, ¿cierto? Pero a la vez, digamos, ligados íntimamente. O sea, lo simbólico como registro requiere de la acción y el efecto de la simbolización. Creo que tenemos las bases para empezar a concluir. Definiremos qué es lo simbólico y lo inconsciente simbólico y luego abordaremos la pregunta directamente. Hemos llegado al momento de concluir. Solo nos queda recoger el material que hemos trabajado para definir lo simbólico, lo inconsciente simbólico y responder a la pregunta, ¿qué lugar para lo simbólico en la clínica lacaniana? Marcela, te doy la palabra. Voy a tomar dos definiciones de las muchas que podemos encontrar en los seminarios. En el seminario 16, de un otro al otro, Lacan retoma el grafo del seminario 5, las formaciones del inconsciente. Dice que quiere proponer un punto que, por otra parte, nunca vio que alguien lo distinguiera. Cito a Lacan. Dice: es cierto que estas tres cadenas solo pueden suponerse, instaurarse, fijarse en la medida en que hay significante en el mundo, que el discurso existe, que atrapa cierto tipo de ser que solo se llama hombre o ser hablante a partir de la existencia de la concatenación posible como constituyente de la esencia misma de estos significantes. Sin embargo, se puede caracterizar el piso inferior con la categoría que distingo como lo simbólico. O en las sencillas palabras de Victoria Cirlot, ahí donde responde lo que es inherente al símbolo, la polaridad. Luego dice Lacan que en la cadena superior se trata precisamente de los efectos de lo simbólico en lo real. Entonces estas dos cadenas son lo simbólico o bueno, también se puede decir, lo simbólico se inscribe en estas dos cadenas, como dice más adelante. Lo simbólico inconsciente lo podemos ubicar en el otro. Dice Lacan en este mismo seminario, allí en el otro está el inconsciente estructurado como un lenguaje. Ok, queda muy claro. Entonces, ahora, ¿qué lugar para lo simbólico en la clínica lacaniana? Al inicio del podcast hablamos de cómo Lacan seguía el hilo significante de la palabra aterrar. Mm, Seguir el hilo significante, yo creo, es seguir al sujeto inconsciente que no sabe lo que dice. Y aunque nosotros tampoco sepamos qué dice, pues sí sabemos cómo seguirlo. Pero si nos dejamos llevar por la significación de su discurso, por aquello que dice sobre él como sujeto imaginario, ¿cierto? O el otro, pues entonces seguramente terminaremos trabajando esa autoestima, ¿cierto? O nos veremos pues envuelto entre fantasmas. O si seguimos al sujeto que goza sin darnos cuenta de que el goce es la relación del ser hablante con su cuerpo, como lo define Lacan en Habla a los muros, pues nos quedamos como la pescadilla de la canción de la cuadrilla de la langosta en Alicia en el País de las Maravillas, mordiéndose la cola. Entonces es bastante claro que el registro significante y el inconsciente simbólico son los lugares por donde transita este hilo significante que nos permite seguir al sujeto que habla para que él sepa qué dice y pueda llegar a eso que Lacan llama palabra plena. Tránsito que obviamente requiere justamente de la simbolización de aspectos que podemos ubicar en el registro imaginario simbólico real, pues es lo que Lacan nos ayuda, ¿cierto?, a diferenciar estos registros. Eh,
Y es más, Lacan lo dice claramente en el seminario RSI en el 15 de marzo del 77. Le symptôme est réel. C'est même la seule chose vraiment réelle, c'est-à-dire qui ait un sens, qui conserve un sens dans le réel. C'est bien pour ça que le psychanalyste peut, s'il a de la chance, intervenir symboliquement pour le dissoudre dans le réel. ¿Qué es intervenir simbólicamente? Pues yo pensaría que es seguir el hilo significante para delimitar del síntoma, en este caso, pues según la cita, aquello que funciona como sustitución de una satisfacción. Y en el único registro en donde se puede pensar la sustitución es en el registro simbólico. O sea, intervenir simbólicamente es comprender la polaridad del significante y las lógicas del inconsciente. En el seminario 9, Lacan dice, si hay un medium por donde acceder al fondo del goce, es el significante. Y si existe alguna manera de reducción de lo imaginario, pues es por medio del significante, es decir, algo que no significa nada, pero que marca una oposición simbólica. Bueno, yo creo que ya he dicho suficiente para indicar qué lugar tiene lo simbólico en la clínica lacaniana, es decir, tiene la misma importancia que los otros dos registros, imaginario y real. Ahora, ¿de qué se trata el horror que motiva al entierro de lo simbólico hoy, nuevamente como en la época de Freud? Felipe, pues es que es como una pregunta que me gustaría dejar abierta y sería pues muy interesante si alguien se animara a opinar al respecto. Por otro lado, yo supongo que tendría que ver, o sea, o que tendría relación con esta ansia, este gap, esta brecha que debieron suturar los analistas postfreudianos, como cuenta Lacan en el seminario 11, y que él mismo dice, no la vuelve a abrir sin grandes precauciones. Lacan introduce en el dominio de la causa la ley del significante en el lugar donde esta ansia se produce. No sé, se me ocurre que tiene que relación con esto, no lo entiendo muy bien todavía. Son preguntas más bien como que se van abriendo para otra ocasión. Mientras tanto, me interesa más retomar y subrayar esta frase de Lacan que se leyó ahorita, que es de sus últimos seminarios. Dice, es por esta razón que el psicoanalista puede, si tiene oportunidad, intervenir simbólicamente para disolverlo, el síntoma, ¿cierto? Que era de lo que él estaba hablando, en lo real. Bien, y así finaliza este episodio. Gracias por llegar con nosotros hasta acá. Recuerden que sus preguntas y comentarios son bienvenidos. Nos escuchamos en un próximo capítulo.